Buenas tardes, nuevamente nos encontramos en otro programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Y en este programa de hoy vamos a abordar fundamentalmente la cuestión palestina. Estamos nuevamente con nuestro compañero Ramón Vasco, el secretario general del POR. Bienvenido, Ramón. Y vamos a Gracias. abordar la cuestión palestina, que es el tema de debate hoy, en digamos, un pueblo oprimido que ha perdido en los últimos años más del 70% de su territorio, que está viviendo una situación dramática con un bloqueo de agua, de luz, de alimentos, que vive una situación de apartheid, muchos lo llaman un campo de concentración a cielo abierto, y que además que tiene la mayoría de su población sumida en la pobreza, en una situación de violencia, está viviendo una situación de violencia tremenda por parte del Estado de Israel y de sus Fuerzas Armadas, y nosotros estamos planteando de que esto no es una guerra regular, no es un conflicto común, y que además una cuestión fundamental para nosotros que nos reivindicamos revolucionarios es entender, digamos, que la violencia, cuando la violencia está en el marco de una lucha antiimperialista, es una violencia revolucionaria. Y este es el punto de debate con todas las corrientes de izquierdas, incluso con las que reivindican una Palestina libre. Por eso, como es un tema tan complejo y ha generado tanto debate en nuestro país, en este primer episodio de hoy vamos a abordar cuestiones históricas para explicar la causa del conflicto o la causa de la opresión al pueblo palestino. Es así, Ramón, vamos a abordar alrededor de los últimos 100 años para atrás para poder entender lo que está ocurriendo hoy. Sí, sí, buenas tardes. Sí, es un tema especial que hay que estudiar, que hay que pensar con cuidado porque los grandes medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones que ocultan la verdadera historia, la deforman y tratan de, inclusive, que no se muestren ni siquiera las movilizaciones, las muestras de repudio a la masacre que está llevando adelante el Estado de Israel y la política de los gobiernos de solidarizarse con esta política de masacre. Entonces es necesario conocer un poco la historia para romper todos los mitos que hay acerca de cómo se formó el Estado de Israel. Una primera cuestión que tenemos que reflexionar es que esta condición de avasallamiento, de opresión colonial, se ha hecho a sangre y fuego desde el principio. Eh, la realidad es que el sionismo se forma en un congreso en 1897, que es en el Congreso de Basilea, y Theodor Herzl, que es el principal dirigente, viaja al año siguiente a Palestina y cuando vuelve hace un reporte de que el lugar para instalar el Estado de Israel, para migrar a todo el pueblo judío, para terminar con la diáspora del pueblo judío, es Oriente Medio y es la zona de Palestina. Y hace un reporte de que prácticamente como que está despoblada, que es una tierra sin pueblo. Entonces nosotros los judíos, que somos un pueblo sin tierra, vamos a buscar cómo ubicarnos, cómo instalarnos en esa región. Y es importante tener en cuenta esta perspectiva que señala el Congreso sionista, porque nos muestra que hay una actitud consciente del sionismo de ocupar Palestina, de promover la migración masiva de los judíos hacia Oriente Medio, y que esto va a tener que ser por la fuerza. Para decirlo con toda precisión, dice, la edificación del Estado judío no puede hacerse por métodos arcaicos. Supongamos que queremos exterminar los animales salvajes de una región. Es evidente que no iremos con arco y flecha a seguir a la pista de las fieras. Organizaremos una gran cacería colectiva, bien preparada, y mataremos las fieras lanzando entre ellas las bombas de alto poder explosivo. Así lo definía a comienzos del siglo pasado Theodor Herzl, cómo concebía que iba a ser esa migración. No era una migración pacífica para convivir entre judíos y árabes en Palestina, sino que iba a ser una imposición forzada, a ocupar sus tierras, a desplazar a las poblaciones que estaban originales, que estaban en esos territorios.
Por eso es importante ver cuál es el origen de esta agresión, de esta masacre, que fue planificada desde el comienzo. La cuestión que nos interesa es ver que, por ejemplo, con el fin de la Primera Guerra Mundial y la derrota de Turquía del Imperio Otomano, se disuelven, queda un vacío de poder en los países árabes, lo que van a ser los países árabes, porque toda esa zona queda bajo, que era antiguamente el Imperio Otomano, queda bajo mandato inglés. La Liga de las Naciones le otorga a Inglaterra el mandato para administrar esa región. Y el entendimiento Es entre el decir, gobierno... perdón, Ramón, digamos, para los que nos están siguiendo, es decir, que es una zona que primero estaba bajo el dominio del Imperio Otomano y que después va a pasar, digamos, como también como pueblo oprimido bajo el dominio británico. Así es, así es. Okay. Y en la guerra, Inglaterra pacta con los jefes árabes contra Turquía, contra el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano era aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y les promete que después les va a conceder la independencia. La Liga de las Naciones le otorga el mandato a Inglaterra para que administre esa región una vez caído el Imperio Otomano. Y hay un entendimiento entre el Congreso sionista en cabeza de Rothschild, en realidad el Congreso judío en manos de Rothschild en Suiza, y el gobierno inglés, y le dice que sí, que Inglaterra está de acuerdo en que haya una migración hacia Palestina y que tienen que, no habla de Estado, habla de un hogar común, que pueden convivir con los pueblos que ya existen ahí y que tienen que convivir armoniosamente. Esta es digamos, y comienza un proceso de migración que empieza a generar un choque. Al principio, la migración de judíos hacia Palestina es aceptada amigablemente, fraternalmente, pero cuando ven que hay una actitud imperativa, ofensiva de desplazarlos de sus tierras, empieza a haber un rechazo y no solamente los palestinos, sino los pueblos árabes empiezan a reclamar a Inglaterra de que se tiene que frenar la inmigración. No se puede permitir la inmigración abiertamente. La población que había en Palestina a comienzos en 1900 era de aproximadamente 500.000 árabes y 30.000 judíos. Esto para que tengamos una idea de las proporciones, cuál era la relación entre ambos pueblos. En el censo de 1914 que hacen los turcos, indican que hay 630.000 árabes y 60.000 judíos. En 1922, este es un censo que hacen los ingleses, que ya estaban con mandato en la región, había 680.000 árabes y 80.000 judíos. Entonces, ahí vemos que había era aproximadamente un 11%, pasa a un 16% de la población en 1931. La población judía era minoritaria todavía, pero había una corriente intensa, iba creciendo la migración. En 1935 llega a haber 65.000 nuevos judíos que llegan escapándose de Europa, que llegan a Palestina. Esto va generando nuevas tensiones porque estos colonos que llegan ya incluso con la idea de armarse, de organizarse, de sumarse a los colonos armados. Se crea ya en la década del 20, aproximadamente en 1925, Haganah, que es una organización militar Armada, altamente claro. armada, preparada, para empezar a desplazar a las poblaciones originales. Entonces, esto va generando una situación de conflicto porque con cierta complicidad de los países árabes va creciendo y creciendo el ingreso de migrantes. Ya para 1940 llega a haber 1 millón
de inmigrantes judíos. Lo que hay que señalar acá, antes de ver la creación del Estado de Israel por parte del imperialismo, es que previamente hubo una intervención armada con una fuerza militar que tenía claramente este objetivo de perseguir, de masacrar, de expulsar a los pueblos originarios de sus tierras. El objetivo era expandir su presencia, ocupar esos territorios. ¿Por qué es importante esto? Porque en general el sionismo se presenta como víctima, se presenta como que siempre se está vengando de las acciones de los palestinos, o que son represalias, o que son respuestas a los reclamos de ese pueblo que resiste, que se rebela, que reclama volver a sus tierras, que reclama autodeterminación. Por eso es importante conocer esta historia, porque desde el principio es una historia de opresión violenta por parte de grupos armados. Hay otros grupos armados menores que después se van a integrar con Haganah, y que después van a constituir, cuando se forma el Estado de Israel, se van a transformar en el ejército regular del Estado de Israel. Ahí te quería hacer una pregunta, porque vos hacías mención a la ocupación militar por parte, digamos, del sionismo del territorio de Palestina, que fue armada, que fue violenta, y que hiciste mención a que eso fue en acuerdo con el resto de los países árabes, o sea, con los dirigentes de los países árabes. ¿Podés explicar un poco eso? Porque, digamos, también ahí entra a jugar el rol de las burguesías del resto de los países y la complicidad. Claro, hubo una complicidad. En principio rechazaban la migración, pero después en los hechos pactaron con Inglaterra de permitir el ingreso masivo de buques con migrantes, y permitió la compra de tierras y la ocupación de tierras. Es decir, en este sentido hubo una complicidad. En 1946, Ben Gurión ya proclama el Estado judío, y se anticipa a la resolución de Naciones Unidas, y él por su cuenta lo proclama. Previamente, en 1942, hay un congreso en Baltimore, en Estados Unidos, donde plantea de que se tiene que terminar el mandato de Inglaterra sobre la región, y que tiene que reconocerse la existencia de un Estado judío, que tiene que tener su gobierno y tiene que tener su ejército. Este es un cambio radical en la zona. Es decir, se tiene que convertir ya en un enclave militar en la región. ¿Y qué ocurre con este grupo de Haganah? Pasa a comprar mucho armamento en Estados Unidos, y militares norteamericanos los entrenan y los preparan, y organizan a ese grupo militar, que va a tener un gran crecimiento. Es decir, desplazado Inglaterra de la intervención en la zona, pasa a Estados Unidos, que será el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, a dirigir la intervención militar en Israel. Esto es importante porque, como decíamos al principio, el Estado de Israel no va a ser una creación del pueblo judío, es una creación por arriba, burocrática, del imperialismo, del gran capital, para dominar toda la región. Ramón, una cuestión ahí, porque vos recién mencionás, pasamos de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en la Segunda Guerra Mundial ocurre el hecho catastrófico de la persecución a los judíos, los campos de concentración, y eso también le va a dar otro empuje a este proyecto, digamos, de crear un Estado de Israel por sobre el territorio del pueblo de Palestina, ¿no? Cambia la situación del pueblo judío en relación a todo lo que habían sufrido, y muchos judíos no sionistas, y acá nosotros hacemos una diferenciación entre el pueblo judío y el sionismo, van a tomar en sus manos, incluso van a viajar, van a emigrar a esa zona luego de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Así es. En realidad, crece mucho la migración en los años 30, justamente por las persecuciones que hay en Europa. Y lógicamente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una migración masiva. Se estima que hay más de 225.000 judíos
se trasladan que salen de los campos de concentración, emigran a Israel, a Palestina, digamos, en ese momento. Entonces hay un crecimiento notable de la población judía en ese momento, producto de la persecución que hay en Europa. Y como vos decís, es decir, nosotros diferenciamos completamente la lucha contra el sionismo de lo que es el antisemitismo. En general, el imperialismo, el sionismo tratan de decir que es lo mismo, ¿no? Es decir, identificarse con el pueblo judío. Pero nosotros nos diferenciamos muy bien. Nosotros rechazamos cualquier campaña antisemita, cualquier tipo de racismo, de discriminación racial de cualquier tipo sobre cualquier raza, sobre cualquier religión. En cambio, el sionismo es la expresión del imperialismo, de la opresión sobre el pueblo palestino, de ese estado terrorista. Es completamente distinta. Nosotros somos antisionistas, queremos destruir al sionismo, porque es el terrorismo el que se ha implantado en Oriente Medio por la fuerza. Entonces, vemos que en 1947 se forma, se discute durante 7 meses en las Naciones Unidas el tema de cómo resolver el problema del Estado judío que reclamaba el sionismo. Entonces discuten una partición de Palestina, una partición para crear 2 estados, un Estado judío y un Estado árabe. Una partición muy desproporcionada, porque por un lado le asignan las mejores tierras a los judíos y por el otro lado porque separa las aldeas de árabes de los lugares donde viven, de los campos donde trabajan, porque divide las regiones. Es decir, era una partición muy desventajosa para la población palestina que habitaba ahí. Esto genera, ya durante los 10 años anteriores, había generado muchos conflictos, un estado de guerra, porque había represión y persecución por parte de las bandas armadas muy pertrechadas de la Hágana. Con actos Entonces, terroristas, ¿no? También. actos sí, sí. Es terrible esto, ir por los pueblos, entrar a las casas, dinamitar las casas, masacrar a las familias, fusilar a los que se resistían a dejar las tierras o dejar las casas. Fueron masacres pueblo por pueblo, fue terrible. Y esto se agudizó una vez que las Naciones Unidas deciden eh, que decide la partición, de que se forme el Estado de Israel, al día siguiente nomás salen a una ofensiva total para ocupar esas tierras que supuestamente iban a ser las que correspondían al Estado árabe. Esto, digamos, Israel coloca y dice, bueno, pero hay una ofensiva, varios países se juntaron para rechazar, para impedir que se formara el Estado de Israel. La realidad es que esos 3 estados que se declaran en guerra, que eran muy precarios, porque ellos eran países que recién se estaban formando, no tenían ni siquiera ejército propio, son aplastados por la maquinaria bélica que se había puesto en pie en Israel. Esto también es muy importante, porque sin el apoyo de Estados Unidos era imposible que se montara semejante, sin el respaldo financiero y el respaldo militar de Estados Unidos, era imposible que pudiera armarse ese ejército. ¿Me escuchás, Ramón? Sí, te escucho. Bien. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando del apoyo abierto de Estados Unidos con su capital financiero para la conformación del Estado sionista. Ya, digamos, ya estamos ahí en la Segunda Guerra Mundial, y vos hacías mención a algo que se pasa un poco por alto. Si bien nosotros como organización decimos que es imposible la coexistencia de los 2 estados, en el momento en que, digamos, dan apertura para que se conformen, lo conforman con la idea de 2 estados, pero nunca se llevó a la conformación del Estado palestino. Exacto. Esta es una cuestión vital. Eh, Nunca fue posible establecer un Estado palestino, que era, eh,
gran parte de la población palestina tenía la ilusión de tener su propio Estado, de autodeterminarse, pero es incompatible. El Estado de Israel no acepta convivir con ningún Estado palestino, porque esto significaría un fortalecimiento en su organización, en la centralización de ese pueblo palestino, y podría ejercer una mejor resistencia a sus planes. Entonces, fueron bloqueados todos los intentos de formar un Estado palestino. Y acá volvemos a la idea del papel que juegan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha condenado todas las arbitrariedades, las matanzas, eh, todas las violaciones que ha hecho a los acuerdos militares. Y sin embargo, ninguno lo pudo cumplir, ninguna resolución lo pudo cumplir. Esto muestra la inutilidad absoluta de los organismos internacionales y cómo termina, en realidad, impera la hipocresía total. Parece como que quieren resolver, que quieren pacificar, que quieren resolver democráticamente un problema, y en realidad no hacen absolutamente nada, y quedan las poblaciones, los pueblos paralizados frente a la ofensiva del imperialismo. Te quería Y hacer una pregunta. Por supuesto, vamos a tener que abordarlo en otros programas. Por un lado, el rol, digamos, del estalinismo también en todo este proceso, que creo que es un hecho muy importante. Pero quisiera porque ahora en este momento se está discutiendo fuertemente el rol de Hamás en relación a la resistencia, pero quisiera que hagas mención, por si hay jóvenes escuchándonos, a la resistencia de los 80, más ligada a la intifada, como una resistencia muy popular y que tuvo un impacto en todo el mundo, porque en este momento en Argentina estamos viviendo casi un bloqueo a toda la solidaridad frente a Palestina, pero en otro momento hubo movilizaciones muy grandes, entonces quisiera que pudieras explicar esa parte. sí, eh, la verdad es que pese a todo el terrorismo aplicado durante décadas, a las persecuciones de millones de palestinos que tuvieron que emigrar hacia los otros países, que viven en campamentos, que les han liquidado a sus familias, que les han arrebatado las tierras, que les han dinamitado sus casas, hay una resistencia heroica, y una resistencia heroica que, los ejemplos son extraordinarios, ¿no? Especialmente de la juventud que se revela y pelea con lo que tiene, con lo que puede, para enfrentarse a los tanques, para enfrentarse a ese poderoso ejército. Hay una actitud, en la crónica que hace Walsh ya mostraba cómo la resistencia en el sur del Líbano, eh, una, eh, cuando Al-Fatah resuelve la lucha armada, cuando resuelve que no hay otro camino que la resistencia armada a la opresión, que no hay otra forma de frenar semejante violencia sobre el pueblo palestino, que esas acciones que llevan adelante contra el ejército israelí generan una repercusión extraordinaria, porque, perdón, dije Líbano, era en Jordania, porque eran en los campos de refugiados en Jordania. Porque es interesante, porque hasta el ejército jordano, que estaba paralizado observando las acciones, se largan a intervenir también. Es decir, se suman, tenían la orden del gobierno de no meterse en el enfrentamiento entre el ejército israelí y los palestinos, y ese ejército jordano interviene y tiene que retroceder. Por primera vez retrocede el ejército israelí y tienen que replegarse, y se encuentran, dejan los tanques abandonados, los tanques destrozados. Esto es un hito, que estas luchas del año 67 y 68, que empiezan a cambiar la actitud del pueblo palestino, porque ven que hay un camino, que hay una forma de resistir. Y las intifadas se caracterizan también años después, estos levantamientos populares, de enfrentar con lo que tienen, como pueden, a ese ejército que es uno de los más sofisticados, más armados del mundo. Esto es lo importante, porque pareciera que no se puede enfrentar a estos ejércitos, que no se los puede derrotar, que no hay forma
y que, sin embargo, nosotros tenemos que apelar a la organización de las masas, a la intervención con sus propios métodos, y que es posible derrotar hasta el ejército más poderoso, como inclusive lo demostró en Irán, ¿no? Cuando fue la revolución a fines de los 70, que un ejército tan poderoso como el del Shah de Irán fue tirado abajo por la movilización de las masas, por la huelga general y la movilización de las masas. Esto fue impresionante. Y esto está en la memoria de las masas, de que hay tanto odio a la prepotencia imperialista, que si hay una dirección, si hay un camino para enfrentarse, las masas se rebelan, y como se está demostrando en este momento. El pueblo árabe se está organizando y son impresionantes las manifestaciones de apoyo a la causa palestina. Y en realidad, este es el camino para salvar, para parar los bombardeos, para parar las atrocidades que están haciendo en Gaza. Porque no son ellos los que pueden defenderse, lo tiene que defender la clase obrera internacional, los oprimidos de todo el mundo, en primer lugar los árabes. Está en nuestras manos defenderlos a ellos de esta masacre. Esto es lo más importante. Hay que hacerle pagar este precio a Israel y a Estados Unidos. Hay que parar esta matanza que se está llevando adelante en Gaza. Bien. Ramón, te voy a pedir una recomendación, pero por supuesto que nosotros estamos abordando esta cuestión entendiendo que estamos frente a una de las fases de barbarie del capitalismo, ¿no? En su fase imperialista y que tiene que ver con esta desintegración del sistema, porque no es el único lugar donde hay guerras, matanzas, niños. Es en este marco que lo entendemos y además, como dije en un principio, también en el marco de entender que toda violencia en favor de la liberación de los oprimidos es violencia revolucionaria, es violencia en favor de la autodeterminación y que no, digamos, no entramos en esta disputa de, digamos, estas declaraciones que hubo diciendo repudiamos los métodos de Hamás cuando, digamos, los oprimidos se defienden como pueden e incluso a partir del hecho de que no hay una dirección revolucionaria toma, digamos, una dirección islámica, religiosa, esta lucha contra el imperialismo. Entonces, haciendo esas dos aclaraciones que creo que son necesarias, aunque hoy no podemos ver todos los temas que tienen que ver con la cuestión palestina, quería pedirte que para cerrar el programa te tomes unos minutos para recomendar el libro que estamos lanzando desde el POR, se llama La Revolución Palestina, donde hay textos de Rodolfo Walsh, Abraham León, artículos y declaraciones del CERCI, porque entendemos que es necesario educar a la vanguardia. Es una cuestión de principios, defender la lucha por la autodeterminación de los pueblos oprimidos, pero se nota en esto, digamos, en este debate la falta de formación política o por lo menos de principios que el trotskismo hace mucho tiempo que viene discutiendo. No es la primera vez que se ve enfrentado a un problema de este tipo, ¿no? La cuestión de la liberación y de los pueblos oprimidos, del imperialismo, es un debate viejo, incluso nos puede remontar a la Tercera Internacional. Así es. Yo creo que esta es una cuestión vital. No podemos discutir la cuestión de los métodos aislado de los fines. No es que puedo decir estos métodos son adecuados, aquellos no, porque esa es la presión que hace el imperialismo para que nosotros censuremos, para que no nos solidaricemos con los pueblos que luchan. Nosotros reivindicamos todos los métodos que utiliza el pueblo oprimido para liberarse de la opresión, todos los métodos, porque no podemos indicarle cuáles son los más adecuados. No hay forma de desarrollar una guerra regular. ¿Cómo se podría hacer una guerra regular contra semejante ejército, el ejército más poderoso, más armado, más profesional del mundo? Entonces, es una discusión que no corresponde y justamente criticamos a las corrientes que abstraen, quieren sacar el tema del método y del problema de los fines. Hay que decir de que el pueblo palestino ha sido masacrado durante 100 años, ha sido destruido sus casas, le han sacado sus tierras, los han perseguido, han tenido que ir al exilio, les han dinamitado las casas, inclusive no permiten que vuelvan para que reconozcan siquiera el lugar donde alguna vez estuvo su familia. Entonces, todas las atrocidades las han practicado contra el pueblo palestino.
y nosotros decirle no, tienen que elegir tales o cuales métodos son los más apropiados. Nosotros reivindicamos todos los métodos de luchas que pueden desarrollar los pueblos, como desarrolló la lucha de la colonia en nuestra propia historia, o como la Revolución Francesa, es decir, utilizar todos los métodos cuando se trata de sacarse las cadenas de encima, cadenas pesadísimas como las que impone el imperialismo. La importancia, seleccionamos varios textos justamente para poder estudiar toda esta historia, las discusiones teóricas sobre la cuestión de la persecución de los judíos y cómo entender la cuestión judía. Y justamente como esto que vos señalabas antes, poder diferenciar claramente sionismo de antisemitismo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a combatir el antisemitismo como cualquier discriminación de cualquier tipo, ¿no? Acá tenemos bien claro que el enemigo es el sionismo y el Estado de Israel. Me ¿Y parece que, por qué seleccionamos Rodolfo Walsh y Abraham León? Porque, digamos, la gente que nos sigue conoce los artículos del CERSI, conoce nuestras declaraciones, pero quisiera que hagas una mínima mención a eso antes de que cerremos el programa. bueno, Así el que caso lo del, dejamos como recomendación para que empiecen a leer y nos pidan el libro también. sí, el texto de Abraham León es un esfuerzo materialista, teórico, muy, muy serio, porque trata de eh, esta idea de que para entender el pueblo judío no hay que ir a la cuestión de la religión, sino ver qué pasó con los hombres de carne y hueso, cuál fue su historia, cuál era su lugar en las distintas sociedades, y eso nos va a permitir entender por qué, cómo vivían y cómo se fue formando ese pueblo judío en los distintos países donde se fue instalando, por qué se dio la diáspora Perdón, y qué basado un poco características. también en el texto de Marx, ¿no? Porque quizás es el Claro, más conocido. así es, sí, sí. Y el texto de Walsh es interesantísimo, primero porque es argentino, porque él estuvo en el lugar y hace las crónicas en el año 75, visitando los pueblos, visitando los campamentos, y hace es importante porque es un periodista revolucionario que va y hace una crónica de cómo luchan los palestinos y trata de trasladar el relato de aquellos que fueron masacrados, que vivieron cómo les destruían todo. Entonces tienen un valor extraordinario y está la polémica en ese folleto con el diario, con la Embajada de Israel en la Argentina, que manda una carta al diario para el que él trabajaba criticando, deformando sus posiciones. Y la contestación que le hace Rodolfo Walsh a esa nota del encargado de la embajada. Son textos muy, muy interesantes. Y después los documentos del CERSI, porque eh, hay toda una respuesta especialmente en el 2014, a las luchas en ese momento, y hay una reconstrucción histórica también de los levantamientos y cómo aparece todo el tiempo el problema de la dirección, ¿no? Es decir, de la necesidad de la dirección revolucionaria, no solamente en Palestina, en todo Oriente Medio, porque el problema de la resolución del problema palestino excede a los palestinos. Tiene que ser tomado por las masas árabes y por las masas judías, porque la mayor concentración de clase obrera en Oriente Medio está en Israel y está en los pozos petroleros de los países árabes. Y ese es el corazón de la revolución que tiene que terminar con el Estado sionista de Israel. Bien, por eso dejamos la recomendación y también eh, la inquietud para el próximo programa del POR, donde vamos a abordar las razones económicas, que son quizás las que quedan por detrás, porque aparece, digamos, toda la disputa religiosa, aparece, digamos, como la idea de como si hubieran dos pueblos enfrentados, cuando lo que vemos es un Estado con un ejército formal, súper poderoso, financiado por Estados Unidos, contra un pueblo, ¿no? Que se defiende como puede, el pueblo palestino en este caso, y lo que queda por detrás de todo eso son los intereses enormes del capital financiero justamente en Medio Oriente. Así que el próximo programa los invitamos, no el sábado próximo, sino dentro de 15 días,
donde vamos a seguir abordando la cuestión palestina. Les decimos que si tienen preguntas nos las dejen, nos las escriban, si tienen recomendaciones, para que también las tomemos y nos vemos en 15 días, Ramón, en un nuevo programa del POR. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras y mientras tanto estaremos participando de todas las actividades que se convoquen en solidaridad con el pueblo palestino. Así es. Bueno, me dicen acá también que por supuesto esta semana próxima, luego de las elecciones, haremos un balance una vez que pase el balotaje, así que estaremos avisando el día del vivo, también para que nos puedan comentar frente, digamos, toda la inquietud que hay en este balotaje de estas dos opciones burguesas. Bueno, buenas Bien. tardes y nos vemos en pocos días entonces.